Muy buenos días a todos, Ampemufa y bajo la dirección de Emilia, participantes que nos acompañan en la mañana de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un día sábado eh, previo a nuestras fiestas patrias, que creo que es una buena forma de reconocer a nuestro país, pues participando en actividades de educación médica continua bajo los auspicios de la Asociación Panameña de Neurología, la Caja del Seguro Social y obviamente la parte tan importante de la Asociación de y Familiares con Esclerosis Múltiple bajo la dirección de Lidia. Entonces vamos a compartirles algo sobre el COVID-19, la esclerosis múltiple y la correlación que ha encontrado en algún momento sobre la enfermedad y sobre factores de riesgo. Y déjenme decirles algo como introducción. En marzo, cuando tuvimos en Panamá el primer caso, muy poco sabíamos del coronavirus y muy poco sabíamos de que probablemente había empezado finales de año de 2019 en un mercado en China donde habían aparecido unos casos de neumonías raras y pensaron que estaba relacionado con algunos animales. Hasta el enero en que se determina un primer caso fuera de China, en Tailandia, pero es una mujer que había viajado a esa ciudad. En enero empiezan a haber evidencias de contagio. Para el finales de enero, el primer caso que se reporta fuera de China, una persona en Alemania que había viajado a esa área. Ya a partir de enero y febrero y los primeros días de febrero se dan los primeros casos en España, México y en Argentina. En Panamá se reporta el primer caso el 6 de marzo. Entonces, a partir de ese momento, la incertidumbre era muy alta a nivel mundial, no se sabía qué teníamos entre manos y fue pues el inicio de esta epidemia. Eso significaba que estábamos ante algo desconocido y cada grupo médico dentro de su especialidad trataba de adecuarse a las consideraciones, a lo que estábamos viendo y con su grupo de enfermos. Al grupo de neurología nos preocupó muchísimo que nuestros pacientes, sobre todo aquellos que tenían enfermedades que eh, pudieran afectar su inmunidad, o sea, su respuesta ante una infección, pudieran verse en un mayor riesgo. Y dentro de este grupo de pacientes, los pacientes más importantes eran los pacientes con esclerosis múltiple. Estamos muy preocupados, no sabíamos qué podía ocurrir con la enfermedad en los pacientes, qué podía ocurrir con el uso de medicamentos, si teníamos que suspenderlos o teníamos que continuarlos, o cuál sería el riesgo de nuestros pacientes con esta enfermedad. Y los síntomas que inicialmente se reportaban, que eran más frecuentes y que todavía lo siguen siendo, y esto es como un recorderis que nos permite mantenernos en alerta porque en estos marzo a este mes, estos 7 meses que han transcurrido, 8 meses, que esta pandemia no se ha detenido, ha disminuido su frecuencia y su incidencia de los pacientes en el hospital, pero creo que estamos muy lejos y la vacuna todavía va a estar un poco lenta. Yo no veo que vayamos a tener una vacuna disponible hasta mediados o finales del otro año. Y tampoco tenemos todavía muy claro qué tan útil vaya a ser la vacuna en relación a la mutación que puede tener el virus. Pero ese es tema de otro caso. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas, porque esto todavía tenemos que tenerlo en cuenta. Como les dije, la pandemia no ha terminado y tenemos que estar al tanto de qué puede estar ocurriendo. Los primeros síntomas, los más importantes, es la fiebre que ocurre casi en la mayoría de los pacientes, arriba del 77%,
Después viene un acompañamiento de varios síntomas que pueden venir independientes o en conjunto, como es la tos seca, la fatiga, molestias en la garganta, hay tos, se puede producir algo de expectoración, algo de esputo, pero no es muy frecuente. Usualmente es una tos seca, así como una irritación en la garganta. Y lo que ocurre más importantemente, y es una señal de falta de aire, una sensación de que no puedes respirar adecuadamente, y eso ya es una señal de alarma de, de un avance de la enfermedad. Entonces, ojalá antes de estar en una situación de falta de aire, pueda determinar. Y por eso ustedes han visto que ha habido todos estos procesos de trazabilidad, búsqueda de pacientes con síntomas, de hacer mayor cantidad de pruebas, porque en la mayor cantidad de pruebas que tengamos podemos aislar al paciente o darle un tratamiento temprano. Entonces, eso es desde el punto de vista de la enfermedad, y ustedes ven que aquí hay una serie de publicaciones científicas donde dan cuáles son los porcentajes en cada uno de los estudios que se han realizado, la mayor parte de China y posteriormente de Europa y de Norteamérica, donde pues ustedes saben que ahora mismo hay un segundo brote, un rebrote de la enfermedad en Europa, y pues en Estados Unidos no ha parado el rebrote por sus políticas de salud pública de allí mismo, ¿no? Entonces, así es como evoluciona la enfermedad. Afortunadamente, el 80%, que de cada 100 pacientes, 80 hacen una enfermedad muy leve, con muy pocos síntomas, un poquito de fiebre, un poquito de malestar, un poquito de tos, y no llega a pasar más de eso. Nos preocupa entonces el otro porcentaje, el 20%, y de ese 20% puede haber desde un 10 a un 15% que enfrenta una enfermedad grave en la que requiere estar hospitalizado. De 100 pacientes, pues decimos que 10 o 15% de pacientes pueden estar hospitalizados con casos de neumonía, y de esos 15%, un 5% puede ir a las camas de cuidados intensivos. Cuando hay un paciente en cuidado intensivo, entonces ahí podemos decir que de esos pacientes que van a cuidados intensivos, hasta la mitad de los que entran a cuidados intensivos pueden fallecer. Eso significa que lo importante en esta enfermedad es detectarla tempranamente, saber quién tiene el virus, tomar las medidas de prevención hasta donde sea posible o de tratamiento temprano para evitar que estos pacientes vayan a una sala de cuidados intensivos donde la mortalidad, ustedes saben, puede ser hasta 50%, ¿no? Entonces, cuando se dan recomendaciones de qué hacer con estos, con el virus, y por qué lo pone a uno a lavarse tanto las manos y usar mascarillas, es que este virus puede permanecer en su estado infeccioso durante varias horas en aerosoles. Ahora mismo se sabe que se puede contagiar por microgotas, cuando uno inclusive no tiene que estar tosiendo o estornudando, sino simplemente hablando. Cuando uno habla, se producen microgotas de saliva que en espacios cerrados pueden hacer que el virus se contagie. Y esto lo hemos visto en el devenir del tiempo, cuando ha habido brotes en casos de cumpleaños, de bautizos, cuando han habido momentos en los que las personas se relacionan sin la mascarilla. Ustedes fíjense qué puede pasar con este virus. Este virus puede pasar hasta 3 días cuando ha tenido contacto con un material plástico, una bolsa plástica que la toca alguien, ha estado tosiendo y que tiene coronavirus, y toca ese plástico, si usted lo toca sin lavarlo, sin limpiarlo, hasta por 72 horas puede transmitir el virus. El acero inoxidable que se usa pues, en las cocinas y todas estas cosas, 48 horas
En el cartón, todas las cajas, todas las material que utiliza cartón, y en algunos metales puede durar, como el cobre, puede durar 4 horas. En aerosol significan estas microgotas que les mencionaba hace un rato, puede durar hasta 2 a 3 horas en el ambiente, y si uno no tiene el cuidado de estar protegido, pues esas microgotas pueden ser absorbidas por la respiración principalmente, y entonces entrar al sistema respiratorio. Hay 3 áreas por las que el virus entra al organismo principalmente. No entra por la piel, y cuando se habla de lavado de manos es porque usualmente lo que hacemos con las manos muchas veces inconscientemente es que nos tocamos los ojos, si nos pica o tenemos alguna molestia, nos tocamos los ojos, y el área de los ojos donde hay membranas, donde se producen las lágrimas, es un sitio de entrada para el virus, igual que por la nariz cuando uno respira. Por eso cuando se pide que usen mascarillas, las mascarillas deben cubrir la nariz, y por la boca, que es la otra puerta de entrada. Si nos ponemos la mano y nos tocamos la boca, y las manos están contaminadas, pues podemos sufrir de esto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vemos que alguien ha podido tener esto, y ahí se dice que si solamente lo puede contagiar a aquellas personas que tienen la actividad, en la enfermedad activa o en el momento? Bueno, se ha encontrado que incluso se puede detectar el virus en la saliva, en la orina, incluso en el excremento. Y puede aparecer y puede mantenerse en el excremento, eliminado en el excremento, hasta 4 o 5 semanas después del inicio del síntoma. Entonces, eso es importante porque todas las medidas de salud deben ser respaldadas por unas medidas higiénicas muy importantes, ¿no? Entonces, eso es un factor que hacemos énfasis: lavado de manos, uso de mascarillas, no tocarse los ojos o la nariz o la boca con las manos sin haberla limpiado, y además de eso tener cuidado con los fomites. Los fomites es esto que les mencionaba, ¿no? El plástico, el cartón, donde puede estar contaminado el virus. Y eso ocurre cuando vamos al supermercado. Muchas veces vamos al supermercado y lo primero que hacemos es que agarramos una lata o agarramos un paquete de algo para verle la marca, no sé, entonces uno no sabe quién ha podido estar tocando eso o quién no lo ha podido estar tocando. La otra parte importante es quiénes son las personas que son más susceptibles o son más frecuentemente afectadas por la enfermedad en cuanto a la mortalidad. Como les dije, hay 10-15% de pacientes que pueden estar en un estado de hospitalización y un 5% en estado grave. Y de esos que están graves, ¿cuáles son los que más fallecen? Bueno, básicamente lo que tenemos es en el grupo, si ustedes ven aquí estos números que les voy a mostrar aquí, en el grupo después de los 40 años, 50 años, 60 años y 70 años son los grupos donde aumenta la tasa de letalidad. Ya que después de los 50 años, de 50 a 70 años, es muy importante. Y ya las personas mayores, que son menos cantidad de personas mayores, pueden tener también un porcentaje de letalidad bastante alto. ¿Cuál es la importancia de las pruebas diagnósticas que se hacen con esto? Bueno, es importante detectar aquellos pacientes que tienen la enfermedad y que tienen un cuadro que puede ser muy leve. Y una parte importante es aquellos pacientes que tienen el virus pero que no tienen enfermedad, tienen síntomas de enfermedad, como son los portadores asintomáticos, que estamos viendo que pueden ser un porcentaje alto, hasta 20-25% de personas pueden tener el virus en su organismo y no manifestar síntomas. Más, sin embargo, esos pacientes pueden contagiar a las personas que están al lado. Y esa ha sido una de las campañas una de las políticas de salud pública
de hacer el diagnóstico, detectar el virus de la mejor forma posible y más rápidamente y al mayor volumen de población, al fin de poder separar o aislar o poner en cuarentena a aquellas personas que han tenido eh, la infección, que tienen el, el virus positivo. La prueba más importante y más específica para hacer esto es una prueba que se llama el PCR, que se hace a través del hisopado nasal. Ustedes han visto en múltiples documentos de la caja del ministerio lo que se llama la trazabilidad. La trazabilidad es hacer las pruebas en la población y hacer las pruebas en el entorno familiar, en la burbuja familiar de la que estamos viendo actualmente. Entonces, ¿qué han recomendado las asociaciones de neurólogos de todo el mundo? Se ha hablado siempre del distanciamiento social. El distanciamiento social es evitar estar en contacto con personas a las cuales no conocemos, con las cuales no sabemos cuáles han sido su relación con personas enfermas o no, ya que, como les digo, muchas personas no tienen síntomas. Y esto ocurre para todas las condiciones neurológicas, asimismo como los cuidadores y sus familias. Es muy importante y lo hemos visto con pacientes mayores cuyos cuidadores, las personas que los cuidan, las muchachas que están en la casa o que los asisten, van a sus casas fines de semana, no sabemos con quiénes se relacionan y cuando regresan vienen infectados con el virus y entonces contagian a la persona mayor. Aquellas personas de alto riesgo, y nosotros en un momento teníamos el cuidado de que los pacientes con esclerosis múltiple podían ser personas de alto riesgo porque no sabíamos cómo iban a reaccionar ante el virus y si las medicinas que estaban utilizando pudieran afectar su inmunidad o no en un momento dado. Entonces consideramos que los pacientes con esclerosis múltiple eran de un riesgo moderado y pudiéramos considerarlo alto si tenían un riesgo adicional asociado, como por ejemplo si eran hipertensos, si tenían diabetes, si sufrían del corazón, tenían enfermedades en los riñones o alguna otra comorbilidad que los pudiera hacer mucho más sencillos. En cuanto al principio de la pandemia, en marzo, muchos de los neurólogos que veíamos pacientes con esclerosis múltiple estábamos en duda. Se cerraron los hospitales, les pedíamos a los pacientes que no fueran a los hospitales por el riesgo de contagio y muchos pacientes nos empezaban a preguntar qué hacían, si se podían continuar poniendo el medicamento. Y lo que sabíamos en marzo a lo que sabemos hoy en día es diferente. ¿Y diferente en qué sentido? Bueno, a través de las investigaciones y de las recomendaciones que han hecho organizaciones de neurología, se ha recomendado que los pacientes con esclerosis múltiple no tienen un riesgo mayor que cualquier otra población. ¿Sí? No es que están más sometidos a poder tener COVID o tener una evolución más grave con el COVID. El paciente con esta enfermedad tiene el mismo riesgo que cualquier persona de la comunidad en tener el mismo. Y el hecho de tener esclerosis múltiple no hace que puedan complicarse más. Eso es lo primero que es importante. Segundo, que hay medicamentos, en la mayor parte de los casos, que, como les decía al principio, pensábamos que era peligroso administrarlo, pero hoy ya estamos con bastante información de que es más seguro administrarle al paciente su medicamento, mantener su control de la enfermedad adecuada, a suspender el medicamento o relajar el seguimiento, y muchas veces hemos tenido que modificar la forma como controlamos a los pacientes, haciendo consultas por Zoom, haciendo consultas por medios digitales e incluso cuando ya uno conoce al paciente,
puede hacer un examen neurológico bastante acertado, inclusive con una cámara a través de un Zoom o a través de un WhatsApp o un video WhatsApp. No puede hacer un examen neurológico limitado, pero nos da una idea de cómo puede estar. Entonces, cuando vemos los pacientes que debían estar utilizando sus medicamentos, las recomendaciones hoy en día son de que el paciente que usa los interferones los puede utilizar sin ningún problema, sin ningún temor, porque son seguros. Incluso algunos interferones están siendo utilizados en algunos países como un tratamiento para el virus, ya que se ha encontrado que el interferón tiene un efecto antiviral. Entonces, para aquellos que usan los interferones, hasta un factor de tranquilidad de que el uso del interferón no solamente es seguro, sino que puede tener hasta un efecto protector, igual que aquellas personas que usan teriflunomida, que es el otro medicamento que tenemos aquí en Panamá. El Glatiramel, acetato de Glatiramel no lo tenemos. Aquellos que usan natalizumab, también se ha demostrado que es un medicamento seguro. La situación que había con el natalizumab era que al tener que aplicarse en forma intravenosa, muchos pacientes estaban muy inseguros de venir a un hospital, de ir a un centro de infusión para tener que aplicarse el medicamento estando en relación con otros enfermos, ante la posibilidad de poder contagiarse en el momento de aplicarse la medicina. Y en el caso de natalizumab, inclusive se podía recomendar, y algunas, una recomendación que hubo de LACTRIMS, que es la Sociedad Latinoamericana de Esclerosis Múltiple, se recomendó que aquellos pacientes con natalizumab podía espaciarse un poco y en vez de aplicarlo cada mes, se podían aplicar cada mes y medio, tener la aplicación. Nosotros a nivel del hospital, del complejo y de los hospitales privados, lo que hicimos fue tratar de utilizar áreas limpias para esto, el área del hospital de día del Seguro Social, utilizando algunos horarios especiales donde no hubiera muchas personas allí conglomeradas, utilizando fines de semana con una limpieza y con unos cuidados bastante importantes, ¿no? El fingolimod al principio se pensaba que como tenía esta capacidad de bajar los linfocitos y de disminuirlos, pudiera tener un riesgo moderadamente aumentado, pero encontramos que en la realidad los que estaban bajo tratamiento con fingolimod continuaron utilizando su medicamento sin mayores complicaciones. De hecho, las recomendaciones que hemos tenido es que suspender el medicamento, suspender, por ejemplo, el fingolimod en especial, es muy peligroso porque puede ocurrir un efecto de rebote. Ustedes saben que el rebote es cuando estás tomando tu medicamento, estás bien controlado y lo suspendes bruscamente. Entonces, la actividad de la infección, de la enfermedad, de la esclerosis múltiple, puede venir con recaídas importantes, con nuevas lesiones, con rebrotes, etcétera. Entonces, en estos pacientes estamos seguros y convencidos de que mantener su tratamiento es suficientemente seguro. Con otros medicamentos, por ejemplo, con el ocrelizumab, también es un medicamento que se aplica intravenosamente. En nuestro país hay pacientes que lo están usando, no hay muchos pacientes, pero sí lo están usando. Y lo que se considera es que igualmente, como tiene que ser utilizado intravenosamente, hay que tener cuidado en la administración. Si hay un paciente con una enfermedad nueva, se recomienda no iniciar tratamiento inmediatamente con este medicamento, sino retrasarlo un poco para no iniciar un tratamiento en la enfermedad. Obviamente, si un paciente tiene esclerosis múltiple y desarrolla el COVID, estos pacientes no deben recibir el medicamento inmunosupresor mientras estén en la fase de contagio, que usualmente son 2 semanas,
y esperar hasta que haya una recuperación completa de su cuadro infeccioso para reiniciar de nuevo sus tratamientos. En cuanto a la lentuzumab o la cladribina, también tienen un riesgo moderado. La lentuzumab porque hay que aplicarlo intravenosamente. Afortunadamente este medicamento se pone una vez al año, entonces aquellos pacientes que lo utilizan, estamos tratando de que lo reciban a su tiempo y que lo puedan recibir sin problemas. Hemos tenido reportes de múltiples asociaciones de neurología y estudios que se han hecho donde los pacientes con alemtuzumab no han tenido que suspender su tratamiento y lo han podido seguir utilizando. La cladribina tiene la ventaja de que es un medicamento oral, también produce algo de inmunosupresión importante, pero el paciente lo puede seguir utilizando. Esto significa que los que han tenido ya su ciclo de inicio del tratamiento pueden seguir utilizando el medicamento. Inclusive en alemtuzumab, si se considera una tercera ronda de tratamiento, se puede utilizar y tal vez demorar un poquito hasta que se controle la pandemia. Ahora en Panamá, ustedes saben que estamos en una fase de meseta en la que han disminuido los casos diarios, han disminuido la mortalidad diaria, hay menos pacientes en cuidados intensivos, pero ojo, esto no sabemos si se va a mantener así. Recuerden que hace una semana, 2 semanas, se abrió totalmente las restricciones de movilización que había en nuestro país. Hoy en día prácticamente no hay ninguna limitación. Hemos visto por múltiples medios de comunicación que muchas veces la gente no hace caso, hacen fiestas, no se cuidan, hacen reuniones sin guardar la separación social, sin utilizar mascarillas, sin ser del mismo núcleo familiar. Y cuando hablamos de núcleo familiar estamos hablando de la gente que vive junta. O sea, si yo vivo con mi esposa y mi hija, ese es mi núcleo familiar. Mi núcleo familiar no incluye a mi prima que vive por allá o a mi comadre que tiene 3 hijos, el esposo y una sobrina que viven en otra casa. Ese no es el núcleo familiar. El núcleo familiar es la persona con la que usted se relaciona, donde usted vive regularmente. Entonces, cuando se hacen consideraciones sobre las personas con esclerosis múltiple, una recomendación que ha hecho la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple es que no existe actualmente una evidencia de que el COVID-19 afecte a los pacientes en una forma diferente a como afectan al resto de la población, ¿ok? Y tampoco los pacientes con esclerosis múltiple no tienen mayor riesgo de infección, a menos que no tomen las medidas de distanciamiento, de lavado de manos constantemente, del uso de cubrebocas y de los cuidados que se requieren. Los médicos expertos en esclerosis múltiple y neurólogos de la región seguimos haciendo investigación. De hecho, en Panamá estamos haciendo un registro de los pacientes que han tenido COVID del grupo de esclerosis múltiple. Sería importante que a través de la asociación nos hicieran saber a aquellos pacientes que teniendo esclerosis múltiple han tenido COVID. Nosotros sabemos de algunos de nuestros pacientes, por ejemplo, de mis pacientes, tengo 2 pacientes del Seguro Social que tuvieron COVID. Una estaba utilizando fingolimod, la otra estaba utilizando natalizumab. Ninguno de los 2 pacientes tuvieron que ser hospitalizados. Ambos estuvieron en su casa. Se manejaron los síntomas de una forma bastante buena. Nosotros hicimos seguimiento por teléfono con ellos y realmente la evolución fue muy favorable. Así que la sociedad AMPE-MUFA nos puede ayudar a identificar a aquellas personas o aquellos miembros de la asociación o que no sean miembros de la asociación, pero que ustedes conozcan, que hayan desarrollado el COVID-19 de tal forma que nosotros podamos incluirlos dentro de nuestra información y poder saber cómo les fue para futuras experiencias, ¿no?
Los consejos sobre el uso de los medicamentos es que seguir utilizando el medicamento que lo tiene controlado es la mejor opción. No hay ninguna razón para detener el uso de su medicamento o de su tratamiento regular y lo puede utilizar con total y absoluta confianza. Hay un mayor riesgo de cuando se suspende el tratamiento, ya que las recaídas pueden ser inclusive peores que una infección por COVID. Entonces, una recaída, ustedes, los que han tenido la enfermedad y los que han estado ante los síntomas de una recaída o de una progresión de su discapacidad, comprenden mejor de lo que yo puedo explicar las implicaciones que tiene eso y lo importante que se logre un buen control y un control adecuado de la enfermedad con las medicinas. Cuando estamos ante un caso nuevo de diagnosticado y tenemos que utilizar un medicamento en un paciente que previamente no había utilizado ningún medicamento, pues obviamente, como en todos casos, se debe individualizar el paciente, se debe discutir con la persona y con el especialista cuál sería la mejor estrategia de acuerdo a su edad, el grado de discapacidad, lesiones, deseos o no de embarazarse. O sea, hay que individualizar el tratamiento de los pacientes de reciente diagnóstico, pero incluso en esos pacientes tiene que prevalecer la opción de darle y aplicarle el medicamento que sea necesario. Y estas son consideraciones que han sido consensuadas a nivel de la región en Latinoamérica y con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Así que esto es lo que básicamente quería compartirles. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden recibir su tratamiento, deben seguir sus controles, obviamente deben mantenerse con las medidas de bioseguridad tan necesarias para el momento actual. Recordemos que esto no ha terminado, la pandemia no ha terminado. Preparémonos para mantenernos probablemente el otro año también con medidas de cuidados, de separación física y sobre uso de mascarillas de seguridad. Estoy casi seguro de que esto no va a cambiar prontamente, no se va a modificar muy rápido, inclusive con la vacuna. Pero antes de que venga la vacuna, que puede demorar un buen rato, tengamos las medidas de precaución, no bajemos la guardia, mantengámonos alertas. El, el, el factor o la burbuja familiar es muy importante y pues pueden estar en relación con sus médicos de cualquier forma. Como les digo, a través de los medios digitales hoy en día, pues podemos seguir a los pacientes que no necesitan venir a la clínica. Se han estado adecuando aquellos espacios para que los pacientes que tengan que recibir medicamentos en forma intravenosa lo puedan hacer de una forma segura y no hemos tenido hasta este momento ningún reporte de un contagio por estar accesando a sus tratamientos o a sus medicamentos por infusión cuando hay que hacerlo. Así que desde ese punto de vista, si hay alguna pregunta, como deseen, la podemos hacer ahorita o podemos escuchar la segunda parte, que es la conferencia de la doctora Fletcher, y posteriormente al final pues hacemos las preguntas y respuestas, como usted prefiere. Mili, te doy la palabra. Abre tu micrófono, gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por toda la información que nos está dando. Realmente, como le dije, pues acá ustedes mandan si prefieren las preguntas ahora, si las prefieren después, como ustedes digan. No sé, yo como ustedes prefieran. Si que prefieren hacerla de una vez, pues, creo que me he mantenido en el tiempo, así que si quieren hacer las preguntas, las podemos resolver de una vez, aquellos que tengan preguntas o comentarios.
Bueno, veo a los pacientes un poco tímidos hoy, no han escrito todavía muchas preguntas, pero voy a iniciar yo Entonces, porque podemos avanzar con la doctora Fletcher y entonces para que a la gente se le quite la timidez. sí, no, igual iba a iniciar yo porque es la pregunta que recibo día, casi que cuando se despiertan en la mañana, lo primero que hacen es preguntarme, Mili, ¿cuándo empiezan las consultas? ¿Cómo hago para ver mi médico? Y yo creo que esa es una información importante que tenemos pendiente de cómo hacer para todas esas citas que se perdieron en el tiempo, citas que quizás no, ahorita mismo pues no tengan ningún problema, pero eran de seguimiento y ellos quieran recuperar cómo hacer para tener esa oportunidad. Bueno, mira, ahora mismo todavía no hay consulta externa usual, ¿no? ¿Por qué? Es muy sencillo. Al abrir la consulta externa, ustedes recordarán cuando daban las citas en el complejo o en cualquier policlínica, los primeros 5 días del mes, las filas eran interminables, todo lo demás. En el servicio de neurología, en lo que al complejo se refiere, los médicos han estado trabajando todos los días. O sea, en el complejo no se ha suspendido la consulta médica. Incluso una vez que nos dotaron de la capacidad de poder hacer videoconferencias y teleconferencias, se están haciendo consultas virtuales a la mayor parte de los pacientes, inclusive a los que estaban agendados para sus consultas. También, como les dije hace un rato, hay mucha consulta que se puede hacer por vía virtual, ¿ok? Cuando es evaluar el seguimiento de un paciente, por ejemplo, nuestros pacientes epilépticos, no necesariamente esclerosis múltiple, que hay muchos más pacientes epilépticos que con esclerosis múltiple, nuestros pacientes epilépticos los podemos ver virtualmente. Los podemos dar su receta para que lo puedan ir a recoger a su policlínica y no tengan que venir o exponerse a venir al hospital a buscar una receta. O sea, se han hecho muchos adelantos para poder mantener hasta cierto punto la consulta de muchos pacientes. Cada servicio lo ha hecho en forma independiente, pero en neurología, que es lo que eh, yo mantengo y les puedo dar la información, es que en neurología no se ha suspendido la consulta. Obviamente hubo unos meses atrás donde todos los neurólogos estaban en los hospitales viendo pacientes hospitalizados y atendiendo pacientes COVID. Incluso algunos de nuestros colegas se enfermaron por estar atendiendo pacientes COVID. Entonces, eso significa que realmente el servicio de neurología ha hecho un esfuerzo y ha dado más de lo que se le pide necesariamente, porque nosotros no tendríamos que estar viendo pacientes en el hospital, pero la demanda y la situación de salud del país exigía que diéramos más de lo que nos pedían. Y todos los neurólogos lo hicieron en ese sentido. Así que eso es lo que te puedo decir. Se está pensando en abrir la consulta, no toda la consulta junta, en hacerla en policlínicas, en formas espaciadas, y eso, pues, una vez que eso se logre, se hará. Pero ahorita mismo todavía estamos esperando una segunda ola después de esta abertura y vamos a ver qué pasa después de Fiestas Patrias o el, el gentío que se va a ir moviendo para el interior y después cuando regresen del interior, cuántos de esos van a venir infectados y a quiénes infectarán aquí en Panamá. ¿Ok? Así que eso todavía está en proceso. Hay que tener un poquito de paciencia, pero ustedes, por ejemplo, se comunican con neurología y seguro que ahí tienen respuesta, inclusive las recetas las estamos haciendo por forma electrónica, de tal forma que se puede dar un seguimiento no presencial, pero sí adecuado. O sea que se podría decir, doctor, que igual para videoconsultas, si fuera necesario, o para recetas que ya se le hubieran acabado, llamando a neurología, pues podemos resolver ese tema. Así es. Sí, porque es que también tenemos un elemento en el que hay pacientes que no tienen expediente en el Seguro Social, aunque retiren medicamentos del Seguro Social.
Y yo siempre les he dicho, uno, por lo menos una vez al año hay que ir al seguro, porque tú retiras medicamento ahí, pero muchos nunca lo hicieron. Entonces, en este momento, no, ellos no tienen opción de receta electrónica. Sí, es cierto. Eso pasa principalmente con los pacientes privados, ¿no? Los Sí, pacientes sí. privados no tienen, no tenemos acceso a hacer receta electrónica y bueno, utilizamos, se le hace varias recetas, otro tipo de formas para, para hacer eso, ¿no? Pero eso sí es una situación. Perdón, Mili, hay un comentario. Los pacientes que hemos estado viendo en telellamada, el paciente llama al 169, creo que es la línea para las citas, y el sistema te agenda, el sistema de citas te agenda con el médico que tú solicites una telellamada. Así que el que no tenga un expediente puede aprovechar si necesita medicamentos y hacerlo de esa vía, llamando al 169. Creo que me dijeron que ahorita es el 199, porque el Perdón, 169 perdón, sí. cuando inició, ¿verdad? Tienes Sí, razón, es el 199, pero de esta manera hemos estado atendiendo llamadas desde que empezó octubre. Ok, exacto, desde octubre. Ujú. Porque cuando empezó el 169, bueno, todo lleva una curva de Sí, adaptación. Y 199. cuando abrieron exacto, el 169 se congestionó la primera semana. Y entonces cada vez claro, que alguien llamaba no se contestaba, estaba ocupado, o sea, no, la capacidad era insuficiente. Ahora con el Sí. 199 se puede hacer mucho más fácil y más expedito, pero eso ha sido recientemente, ¿no? A partir del mes pasado. Sí, incluso hay pacientes que hemos llamado y por algún motivo no atienden la llamada o no tenían el teléfono a mano y yo les he pedido llamen de nuevo y se las dan rapidísimo. En 1 o 2 días están de nuevo en la telellamada, así que pudieran aprovechar. muchas gracias, Está doctora. fluyendo bastante bien. Muchas gracias. Bueno, bueno, aparte de las citas, que yo sé que era un tema, porque créanme que por lo menos a mí, si a ustedes no, a mí era todas las mañanas la pregunta fija de Mili, ya, ¿cuándo se va a poder ir? Yo, bueno, pero ustedes eran quienes tenían que responder, ¿verdad? Acá, aparte de ese tema, me preguntan que después de que el paciente es diagnosticado, ¿qué probabilidades tiene de recuperación? ¿Qué significa recuperación? Me imagino que si la lesión, lo que le haya causado la lesión es a recuperarlo, ya sea Bueno, lo que le haya recuerden que presentado. la esclerosis múltiple no es una enfermedad crónica, progresiva, eh, y sin un tratamiento curativo en la actualidad. Entonces, no hay forma de curar al paciente, por lo menos en estos momentos. Eso significa que el paciente que se manifiesta con los síntomas de esclerosis múltiple, que pueden ser muy leves, muy difíciles de diagnosticar al inicio, o pueden ser muy dramáticos y muy severos, tienen una probabilidad de recuperación o de mejoría en base al proceso inflamatorio que tengan, a la ubicación de las lesiones, darle varios factores a no recuperación o evolución. Entonces, cada paciente puede sobre esto. Lo que sí sabemos es que mientras más temprano se diagnostique, más Se le mandaron capacidad, el paciente tendrá menos posibilidades de progresión y tendrá una mejor calidad de vida. Pero eso se individualiza con cada paciente. Los pacientes. ¿Se encuentra? Bueno, tenemos como un ruido, tenemos un ruido en la señal. Y probablemente hay algún micrófono prendido por ahí. Estamos escuchando la. Si recuerden todos apagar el micrófono. Bueno, no, deben estar apagados porque no tengo ninguno prendido. Ultiminio Montoya tiene el micrófono prendido.
Ultiminio. Vilma Aimé tiene el micrófono prendido. Lilia Lara tiene el micrófono prendido. Bueno, y la verdad que les agradezco a todos los que están conectados en el día de hoy, porque veo que hay 44 personas, realmente superan las expectativas que tenía de asistencia. Les agradezco mucho que su participación, porque en la medida en que podamos compartir con ustedes nuestras experiencias y su retroalimentación, creo que podremos ayudarnos todos entre todos. Sí, gracias, doctor, y gracias a la tecnología que nos da esta oportunidad. Si quieren, le damos la oportunidad a la doctora Fletcher, que también tiene un tema importantísimo en el cual muchos pacientes se quieren automedicar, que es con lo de las vitaminas y demás. Y seguramente van a haber más preguntas para el doctor, así que doctor, quédese con nosotros, porque me imagino que seguro voy a tener más preguntas para usted. Yo estoy cerrando mi presentación para que la doctora Fletcher pueda ¿Cómo no? poner. ¿Ya puedo compartir? Ya la activé, está, Ok. está su cámara ahorita. Perfecto. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias Emilia y a Ampemufa por la invitación a conversar con ustedes este tema importante. En el día de hoy vamos a hablar de cambios dietéticos y en las y vitaminas en la esclerosis múltiple. ¿Y por qué es importante? ¿Para qué es importante este tema? Primero que para todos, independientemente de que tengamos o no una enfermedad, siempre pensamos en qué suplementos dietéticos, qué vitaminas nos serían de utilidad, qué modificaciones podemos hacer en los alimentos. Y en el caso de esta enfermedad, a pesar de tener terapias modificadoras para las que vamos a estar recibiendo un tratamiento específico, van a persistir síntomas que incluso pueden generar cierta discapacidad y a cada persona le va a dar la duda, oye, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otro vitamina, qué suplemento me pudiera ayudar a dar más energía? Y ahí viene a suplir este vacío de un objetivo que no está satisfecho con el tratamiento modificador de enfermedad. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque precisamente hay ciertos compuestos que pueden tener contaminantes, que no sean de una marca que esté registrada, una marca confiable, medicamentos que pueden estar adulterados y que en vez de ayudarme me van a generar síntomas, por ejemplo, gastrointestinales e incluso efectos adversos nocivos que pudieran generar mortalidad. Y se recomienda siempre comprar un producto que no sea un producto que haya hecho una persona en casa, sino algo ya registrado. ¿Qué vamos a revisar? Si estos productos que tenemos a disposición tienen una explicación lógica que beneficia a la enfermedad, si hay algún estudio en humanos o solo los estudios son en animales o no hay una buena respuesta en estudios que tengamos en la literatura médica y qué tan seguro es que los recibamos. Entonces, las recomendaciones o los cambios que ustedes pudieran hacer en su dieta, la van a ver en las figuritas que puse al lado de la parte teórica. Ahí están ciertos alimentos o bebidas o compuestos donde yo pudiera obtener en forma natural la vitamina y no tener que estar tomando el suplemento en forma de pastillas. Entonces, vamos a empezar con la vitamina A. Esta vitamina se llama retinol o betacaroteno. En principio, ¿qué es un antioxidante? El metabolito activo se llama ácido retinoico y se propone que esto ayuda a lo que es la neuroplasticidad y regulación del sistema inmunológico y ahí vendría la utilidad en la enfermedad. El déficit de esta vitamina va a generar cambios en la piel, alteraciones visuales,
podemos medir este nivel sérico en niveles en sangre y poder saber si realmente yo tengo un déficit de vitamina A. Y en el modelo experimental, que es el que van a ver mucho, que pongo EAE, que ustedes lo deben haber escuchado, que es el modelo experimental de la esclerosis múltiple, se veía que en estos animales tratados con un suplemento de vitamina A había una reducción en la discapacidad. Y hay dos estudios pequeños, pero importantes, porque son estudios bien llevados, con una buena metodología que nos hacen a nosotros poder dar una recomendación. En un estudio se daba esta dosis, 25.000 unidades al día, en pacientes con esclerosis múltiple, brote, supresión, y sí hubo una disminución en ciertos marcadores inflamatorios. Y otro estudio a 6 meses dando una menor dosis, que es de 1.000 unidades de vitamina A, había una reducción en lo que era la fatiga y la depresión en los pacientes, pero ninguno con cambios en clínica. Si yo tenía ya un déficit por mis brotes anteriores, no había un cambio en clínica ni cambio radiológico. Pero tenemos que saber que la vitamina A tiene efectos tóxicos a largo plazo, que van a ser cambios visuales, vómitos, dolor de cabeza, síntomas psiquiátricos, falla hepática, edema cerebral. O sea que no debo pasarme de una dosis, si acaso yo la quisiera suplementar, no debo pasarme de una dosis máxima, que sería 10.000 unidades al día, que es la dosis máxima tolerada que se puede recomendar. Y pudiera incluso, si la estoy tomando, monitorizarla con niveles en sangre, que hay un intervalo normal de vitamina A que debo tener y poder monitorizarlo de esa manera. Y también saber que lo que yo voy a tener es una probable mejoría en lo que es fatiga y depresión, pero no en la clínica de la enfermedad. La vitamina B1, parte del complejo de las vitaminas B, aquí ven ciertos alimentos que puede, forma natural, tener esta vitamina. Es un cofactor de ciertas reacciones bioquímicas en el cuerpo que van a generar formación de ácidos grasos. Y en ese sentido, como genera formación de grasas, mejora la mielinización. El déficit de esta vitamina la vamos a encontrar en pacientes que tengan una ingesta crónica de alcohol, pacientes que estén en diálisis, pacientes que tengan una nutrición parenteral total por vía intravenosa, en dietas que estén a base solo de arroz y cereales, que la persona no coma ninguna proteína, puede haber déficit de esta vitamina. También tengo manera de verlo con niveles séricos. Hay reportes de casos donde en la esclerosis múltiple pudiera haber una mejoría en la fatiga. La dosis recomendada está entre 10 y 23 miligramos por kilo al día. Esta vitamina generalmente es bien tolerada. La vitamina B2 es un antioxidante también. A mano izquierda ven los alimentos donde las pueden obtener. En el modelo experimental en animales, el déficit de vitamina B2 se veía en una alteración en la mielinización central y periférica, y en esto se basa el uso en ciertos estudios. ¿Dónde voy a tener déficit de esta enfermedad? En procesos de malabsorción, o sea que por algún momento, por alguna causa gastrointestinal, yo no voy a absorberla de los alimentos de la dieta, o el uso prolongado de barbitúricos, errores del metabolismo, que son causas raras. Tengo también laboratorios que me ayudan al diagnóstico. También en estos modelos experimentales se veía que en animales había una disminución del déficit motor, en unos animales que se suplementaban con vitamina B2. Estudios pequeños en humanos no ha habido un efecto. No se conoce que suplementarla tenga una toxicidad, pero tampoco se conoce la dosis máxima que yo debo recibir por día de vitamina B2. Lo que sí es que los que han tomado también el complejo B se habrán dado cuenta que a veces hay cambios en el color de la orina. No es que sea nada malo, pero produce una orina amarillenta, y esto se debe a esta vitamina. La vitamina B3, también a la derecha ven los alimentos, juega un papel importante en el metabolismo celular. Es un antioxidante, es un antiinflamatorio y disminuye la neuroinflamación. Esa sería la base en el uso en esta enfermedad. Su déficit, ¿en qué se ve? En alcoholismo, también en procesos donde no la absorba, de tioprina. Sí va a generar una encefalopatía y un rash en la piel, en caso de que hay un déficit severo, que esta enfermedad se llama pelagra. En el modelo animal, mejora la recuperación, reduce la inflamación,
promueve la mielinización. Entonces hay un efecto en el modelo animal, pero en pacientes no hay reportes de estudios. La dosis máxima, sería menos de 1000 miligramos al día. Por arriba de 1000 miligramos puedo tener efectos gastrointestinales, toxicidad hepática, aumento del ácido úrico, enfermedad del músculo y rash cutáneos. Entonces, a veces nosotros tendemos a pensar que el medicamento que estamos tomando para modificar una enfermedad es el que me da estos efectos adversos, pero resulta que yo me estoy tomando supradosis del complejo B y puede ser que los efectos que yo tenga son por el uso de exceso de estas vitaminas. Así que tenemos que tener cuidado en ese sentido. La vitamina B5 es un sustrato de una coenzima metabólica que se llama la coenzima A. Tiene que ver mucho en el metabolismo oxidativo, síntesis de colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos. Entonces se cree que es relevante en la síntesis de mielina. Su déficit es muy raro, pero de tenerlo puede generar parestesias. También tengo una manera de medirlo en sangre y en orina. La vitamina B5 no hay estudios ni en animales ni en humanos. No hay reportes de efectos tóxicos, pero no hay ningún estudio. Ahí tenemos los alimentos. La vitamina B6 tiene que ver con el metabolismo de folatos, de la síntesis de neurotransmisores, el neurotransmisor de la felicidad, la serotonina, tiene mucho que ver la vitamina B6. También es un antioxidante, modifica las moléculas inmunomodeladoras en el sistema nervioso central. Es raro su déficit, pero sí se ve en condiciones genéticas, uso prolongado de medicamentos como la levodopa, isoniazida, hidralazina. En los inicios del tratamiento con el levetiracetam, que es el Keppra, también puede haber un déficit celular de vitamina B6 y esto queda en manifestaciones psiquiátricas, neuropatía periférica o crisis convulsivas. Se puede medir también, pero lo que tenemos que tener claro es que esta vitamina no tenemos ningún estudio en esclerosis múltiple ni en el modelo animal. No pasar de 100 miligramos al día. La toxicidad puede generar neuropatías periféricas, lesiones cutáneas y mareos. La B7, que es la biotina, es un cofactor en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, de replicación celular. Por ahí va entonces la idea de que puede favorecer teóricamente la remielinización. El déficit de esta vitamina es raro, pero puede generar dermatitis, encefalopatía, dolores musculares, neuropatías periféricas. Y eso se ve en personas que comen grandes cantidades de huevos crudos o también en alteraciones genéticas. No hay estudios en esclerosis múltiple ni en el modelo animal. Hay estudios que están en progreso, que todavía sin un resultado muy definido, estudios cortos, pequeños, donde se puede ver que hay una cierta tendencia, algo de la mejoría clínica, y en variantes progresivas, dando 3 veces al día, se piensa que puede haber una mejoría en la motricidad, pero estos son estudios que están corriendo. ¿Okay? Entonces la biotina pudiera interferir, esto es muy importante, en los resultados de pruebas de laboratorio, por ejemplo, de las hormonas tiroideas y las troponinas, porque se usan unos marcadores que tienen que ver con los compuestos de biotina. No hay un efecto tóxico. La vitamina B12 y la vitamina B9, que es el ácido fólico, los dos compuestos están muy relacionados. El déficit de B12 resulta en un déficit funcional de folatos, ellos tienen una relación estrecha. Entonces la B12 pues, involucra en lo que es la síntesis del DNA, también del metabolismo de ácidos grasos y aminoácidos, y está el efecto teórico que pudiera tener un proceso de malabsorción, cirugías de bypass gástrico, alteraciones pancreáticas, exceso de óxido nítrico en la gente que es vegana. El vegano saludable y responsable debe tener una sustitución de B12 porque no lo va a tener de las proteínas de la dieta. También el paciente que toma metformina en forma prolongada hay que verificar el nivel en sangre de B12 porque las manifestaciones neurológicas son importantes. Puede haber mielopatía, neuropatía y alteraciones cognitivas o afectivas. Y de nuevo, viendo que estas alteraciones neurológicas pudieran también compartirse con la esclerosis múltiple, debemos estar pendientes que lo que yo tenga en síntomas no sea atribuido a un déficit de vitamina B12. O sea que sería interesante estar chequeando el nivel de esta enfermedad de esta vitamina cada cierto tiempo. El déficit de folato es raro, pero el folato participa en lo que es en la síntesis del DNA también y los ácidos grasos y puede resultar en alteraciones de la mielina.
Causas de déficit de folato, una anemia crónica, alcoholismo, uso de metotrexate. Hay evidencia en esclerosis múltiple que los pacientes con esta enfermedad van a tener niveles bajos de B12, incluso el líquido cefalorraquídeo, y puede estar asociado al inicio más temprano de la enfermedad en casos de déficit de B12. Teóricamente, como les decía, puede alterar la mielinización. En modelos animales hay estudios donde se asociaba el interferón beta con sustitución de B12 y en estos animales había menor discapacidad motora y desmielinización en estos ratones. No hay efectos tóxicos en la suplementación. El folato sí puede dar alteraciones gastrointestinales. Si se va a usar, se recomienda que se use de noche para disminuir las náuseas que puede dar el folato. La dosis máxima de B12 no está identificada, pero la de folato sí, que sería 1 miligramo. De nuevo, ven a la derecha los alimentos que pudiéramos en forma natural obtener esta vitamina. La vitamina C, es un antioxidante también involucrado en lo que es síntesis de neurotransmisores y de ácidos grasos. El déficit se va a ver en personas desnutridas, en desnutrición extrema y una dieta que sea sin frutas ni vegetales. Se puede medir en sangre. Cuando se estudió en modelos animales no había realmente un efecto beneficioso y no hay estudios de suplementos en humanos. Sí puede haber una toxicidad y ahora que estamos enfrentando esto de la pandemia, ha habido una necesidad de todo el mundo de buscar vitaminas, ¿no? Ayudarnos en cómo tener mejor el sistema inmunológico y la vitamina C hasta incluso se ha acabado en las farmacias. Entonces, tener presente que puede dar cálculos renales por oxalato, cálculos renales, síntomas gastrointestinales, el nivel máximo tolerado son 2.000 miligramos, o sea, no pasarse de ahí porque realmente ni voy a mejorar el sistema inmune y puedo tener... Doctora, parece que tiene problemas con el micrófono. La vitamina D, aquí sí, esta es la única vitamina que o se oye cortado. Hola. Ahorita se le escucha. Ahora sí me escucha. ¿De dónde no se escuchaba? Esta se escuchó, la vitamina D. La vitamina D no. Cuando estaba o en la la C. mitad de la vitamina C, ahí hacia la vitamina D sí se terminó de escuchar. Ya, ahora que apagaste la cámara se escucha mejor. Ok, la C. ¿Se escucha mejor? Ok, bueno, la voy a dejar así mejor. La C, no sé si me escucharon esta parte, pero sí me parece importante que ahora con el tema de la pandemia, incluso se acabó en las farmacias y tener presente que tiene efectos adversos. El nivel máximo de vitamina C es 2.000 miligramos, no excedernos ahí porque tiene riesgo de cálculos renales y síntomas gastrointestinales. Entonces, la que sigue es la vitamina D. La vitamina D sí tiene un respaldo de su sustitución en esclerosis múltiple. Realmente no es una vitamina, sino una prohormona que está involucrada en mucho de lo que es manejo de genes asociados a esta enfermedad. También tiene un efecto antiinflamatorio. ¿En dónde se va a ver el déficit? Pues pacientes que no salgan, no se expongan a la luz solar. Ven ahí en el cuadrito que una de las principales maneras de tener la vitamina D es a través de los rayos ultravioleta del sol. El sol que recibamos entre las 8 y 10 de la mañana hace reacciones en la piel y yo voy a tener la vitamina D. No tengo que correr a la farmacia con tomarme una pastilla, simplemente con la exposición solar, pero da la casualidad que en Panamá el sol es tan fuerte que estamos siempre bajo techo. Y dependiendo del trabajo que hagamos, más pasamos bajo techo y hay un déficit de vitamina D en nuestra población. O en las personas con piel oscura, los obesos, las personas de edad avanzada o algunos medicamentos como la fenitoína pueden generar este déficit de vitamina D. Entonces, hay un aumento en la incidencia de esclerosis múltiple, como ustedes saben, cuando nos alejamos del Ecuador. Cuando nos alejamos del Ecuador también hay menos exposición, menos cantidad de rayos ultravioletas y se piensa que por ahí viene una relación, que esa puede ser la relación, que porque el sol es la principal fuente de vitamina D. Entonces probablemente hay una asociación en ese sentido. El aporte de la dieta debe ser más de 400 unidades al día. Se ha visto que las personas que tienen esto tienen menor riesgo de desarrollo de la enfermedad
valores deficientes de vitamina D, hay un aumento en riesgo entonces de la enfermedad, sobre todo en raza blanca. Ok, entonces hay una disminución en la tasa de recaídas a medida que tenemos mayores niveles de vitamina D y también en la cantidad de lesiones en la resonancia magnética. Puede ser que los efectos benéficos de esta enfermedad empiecen incluso antes del nacimiento. Están estos dos estudios, que son estudios importantes. Este primero, el SOLAR, 14.000 unidades al día de vitamina D3, había un 32% de reducción en la cantidad de nuevas lesiones, pero no en las recaídas ni en progresión. Este otro estudio, 100.000 unidades 2 veces al mes, reducción en recaídas y nuevas lesiones en la resonancia magnética. Y hay estudios que van corriendo en... Las diapositivas no se están viendo, no están corriendo. Nos estamos quedando en vitamina C. Ay, padre. Déjeme ver aquí. Aquí se ve. Vitamina C, seguimos en vitamina C. Qué raro. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Se dejó de compartir? Sí. Deme el acceso para compartir nuevamente para ver si... Oye, doctora, un segundo. Sí. Pero por lo menos se escuchaba. Sí, se Perfecto. escuchaba así perfectamente, lo que no avanzaban las diapositivas. Ok, vamos a ver ahí. Lo que puedo hacer también es quitar mi cámara. Ah, yo la quité. Sí, es que la estoy buscando porque tenemos... Aquí estoy. Bueno, está como presentador, debe poder mostrar la pantalla. Sí, voy de nuevo. ¿Se ve? No, la pantalla no. Mm. Deme de nuevo es que no me ha aparecido eso que usted me pone para compartir. Es que no me da la opción de enviársela porque la tiene, pero voy a ponerlo como organizador. O si lo quita, Dice Maureen que tiene que activar la pantalla, la cámara. Si no activa la cámara, no aparece la diapositiva. José, para que actives la cámara. ya la activé. Vamos a ver si así se arregla. Uh-huh. Se queda en lo de compartir la pantalla, se queda como pensando. Aquí estoy, vamos a ver si puedo. ¿Se ve? No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Ok. Bueno, acá está lo de la vitamina D que les he conversado. Aquí como recordar, pues, como ha habido tanto problema tecnológico, uno a veces es muy visual, ver aquí que la vitamina D, la principal fuente es el sol, que se cree que hay una relación que a medida que nos alejamos del ecuador hay menos cantidad de sol y por eso hay una relación en estos países alejados del ecuador de mayor incidencia de esclerosis múltiple. Cuando hay un déficit, puede haber un aumento en el número de recaídas, o sea que la sustitución adecuada de la vitamina D disminuye la tasa de recaídas y la cantidad de lesiones en la resonancia magnética. Entonces, de todas las vitaminas que hemos hablado, esta es la más importante.
En Panamá, a pesar de tener tanto sol, vivimos escondidos del sol. Hay muchos pacientes con déficit de vitamina D, pacientes de piel oscura, los obesos, edad avanzada también pueden tener déficit de vitamina D. Dos estudios importantes donde sustituyendo la vitamina D en dosis elevadas, como ustedes pueden ver aquí, 14.000 unidades al día, 32% en la tasa de nuevas lesiones, pero no en recaídas o progresión, 100.000 unidades 2 veces al mes, reducción en recaídas y nuevas lesiones en resonancia. Pero sí tiene toxicidad, hipercalcemia, arritmias cardíacas, cálculos renales. Por eso no se recomienda subir de 4.000 unidades al día. No se recomienda eso. ¿Ok? La vitamina E es un antioxidante. ¿Cambió la diapositiva? Sí, cambió. Sí, doctora, Sí, cambió. Ok. Entonces, es un antioxidante. Su déficit se ve en la malabsorción más que nada. No tengo un problema gastrointestinal y no absorbo de la dieta que está en los alimentos. Puede generar neuropatías y problemas para caminar. En el modelo experimental hay una alteración en la mielina y severidad de la enfermedad, el modelo experimental de esclerosis múltiple. En los estudios observacionales se ha visto que puede estar disminuido el nivel en sangre en esclerosis múltiple, pero no en el líquido cefalorraquídeo, y no hay estudios de la suplementación si tuviera algún impacto. De necesitarla no debemos pasar de 400 unidades al día, porque tiene un riesgo de sangrado. Vitamina K, no hay ningunos estudios, se encuentra en todos los que son alimentos verdes. Otros suplementos que vamos a ver rápidamente, la cafeína. La cafeína se ha visto en el modelo experimental que tiene un efecto protector, estabiliza la barrera hematoencefálica. Hay 2 estudios en California y Suecia donde el consumo de café se asociaba a dosis dependiente, mayor consumo de café, mayor reducción en el desarrollo de la esclerosis múltiple o en la progresión en un estudio en Bélgica. En las variantes de brote, supresión de enfermedad, pero no en las variantes progresivas. Pero recordar que el café realmente que estamos tomando, hay otras sustancias bioactivas, además de la cafeína, que pudieran contribuir a los resultados de estos estudios. La dosis recomendada máxima, 1.200 miligramos al día, pero aquí les pongo a la izquierda una referencia de cómo calcular la cantidad de cafeína que estamos tomando por día. Y a veces uno se puede pasar, es muy sencillo, una taza de café, 120 miligramos, y a veces estas tazas son de 8 onzas y las que nos tomamos son más grandes en ciertas personas. Entonces, es muy fácil pasarse, se dice que mejora el rendimiento físico, pero puede tener arritmias cardíacas, convulsiones, así que hay que tener cuidado con el uso de la cafeína. La L-carnitina, aquí están también la coenzima Q, los alimentos, puede mejorar la L-carnitina, la fatiga, que está relacionada a la esclerosis múltiple. Hay estudios comparando esta vitamina con la mantadina. Bueno, no es una vitamina, sería un suplemento con la mantadina, y una leve tendencia a mejorar la fatiga con la L-carnitina. Pero interactúa con medicamentos como la warfarina, así que hay que tener cuidado. La coenzima Q en estudios experimentales disminuye moléculas inflamatorias, mejora las alteraciones motoras y previene degeneración axonal, pero en dosis altas también efectos gastrointestinales. La creatina es un antioxidante, un ácido orgánico, promueve la remielinización y evita que se destruyan los oligodendrocitos, que son los que crean la mielina, el sistema nervioso central. No hay un estudio, hay un interés teórico, pero no hay estudios en cuanto a esta enfermedad con la sustitución. La cúrcuma, que es algo también que está de moda, es un derivado del turmeric, antioxidante y antiinflamatorio. En modelos experimentales mejora el curso clínico, pero es hepatotóxico. Hay un estudio pequeño que está corriendo, 80 pacientes en esclerosis múltiple, brote, supresión, donde se asocia la cúrcuma al interferón beta, así que esperemos los resultados. El ginkgo biloba también se promueve como un neuroprotector que mejora la función cognitiva. No se ha estudiado en modelos animales y en humanos los resultados son mixtos.
Hay estudios donde sí puede haber una mejoría en la depresión, ansiedad, fatiga, velocidad de procesamiento mental versus placebo, ¿ok? Y la dosis sería unos 240 miligramos al día, pero ojo que da molestias gastrointestinales. El té verde, un antioxidante, hay extractos de té verde, el matcha que viene en polvo. En modelos experimentales disminuye moléculas proinflamatorias, pero es un hepatotóxico, hay que tener cuidado, y no hay una dosis máxima reportada. Ácido lipoico, un antioxidante, 1.200 miligramos al día. Hay un estudio donde se vio cierta mejoría en las variantes secundariamente progresiva y también de la reducción de la atrofia cerebral, rapidez de la marcha, pero es un solo estudio, o sea que no es una evidencia muy contundente, no se sabe la dosis máxima y puede interaccionar con otros medicamentos, incluso dar hipoglicemia y efectos tóxicos a nivel renal. El omega 3, el omega 6, también en modelos experimentales hay una cierta mejoría. Hay una revisión sistemática de 6 estudios en humanos donde no se encontró un efecto en la progresión de la enfermedad en 24 meses de tratamiento, pero sí una cierta tendencia a tener menos brotes. No hay una dosis máxima recomendada, pero da efectos secundarios también, sangrados excesivos e hipoglicemia. Probióticos también es algo que está muy de moda en muchas enfermedades. Hay una interacción entre la microbiota intestinal y el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Y se sabe que en la esclerosis múltiple hay una alteración de esta microbiota. El lactobacilo es uno de los que puede tener mayor efecto regulador en las células T. Un estudio de 12 semanas en 60 pacientes, vean que los estudios son con pocos pacientes, puede haber un efecto favorable en la discapacidad, el ánimo, los marcadores inflamatorios y metabólicos. No sabemos una dosis máxima, pero definitivamente que pueden tener efectos gastrointestinales. El resveratrol, a pesar de que es un antioxidante, disminuye alteraciones en el modelo animal, no hay un reporte en humanos, la dosis no está establecida y no se ha visto en humanos en esta enfermedad algún beneficio. O sea, a manera de resumen, en conclusión, viendo lo que es en cuanto a las vitaminas, efecto positivo la vitamina D. La monitorizamos a nivel sérico y sustituimos, dependiendo del valor que tengamos, cierta evidencia con vitamina A, B1, biotina, B12 y ácido fólico. Serían las vitaminas que yo debo, si voy a tomar algún suplemento o sustituirlo en la dieta, si no tengo ningún problema de malabsorción, o con un medicamento, una pastilla, si tengo algún tema de nivel séricos disminuidos. No hay efecto en B2, B3, B5, B6, ni en la C, E y K. O sea, no hay ningún efecto en sustituir estos medicamentos ni a estudios. Y en cuanto a los suplementos, efecto positivo con una tendencia a mejorar el café, L-carnitina, coenzima Q, cúrcuma, eso está en curso, el estudio, ginkgo biloba y los probióticos. No hay efecto, no hay estudios, creatina, omega 3 y resveratrol. Entonces, eso sería lo que tengo para compartirles. Esta charla se las puedo hacer llegar porque es mucha información, pero sería bueno que a la hora de repasar qué vitaminas o suplementos estamos viendo, quedarnos solo con las que realmente han tenido un efecto y no estar tomando tantas pastillas que incluso pudieran interferir con el metabolismo de nuestros medicamentos que realmente sí necesitamos por otras patologías. Así que muchas gracias y aquí quedo a la espera de algunas preguntas como los pueda ayudar. Doctora, gracias a usted. De inicio, bueno, yo siempre inicio con las preguntas porque esa es mi prerrogativa, porque soy la presidenta. Ok, ¿cuál sería el examen que tuviéramos que hacernos para poder saber qué tan alto o qué tan bajo estamos en alguna vitamina? Nivel en sangre, la mayoría tiene, en laboratorio podemos medir nivel sérico de las vitaminas. Hay una que otra es nivel en orina, pero se puede en un examen de laboratorio saber. Una que mandamos mucho, es muy común, el nivel sérico de vitamina D. Sí consulten con su médico porque no es cualquier metabolito, hay uno específico que el médico le debe decir que para que se haga en el laboratorio. Pero sí, nivel en sangre. Nivel en sangre. Bueno, otro tema importantísimo que de hecho se puso de moda en el grupo de pacientes
la semana pasada estaban recomendando un medicamento que no sé si conoce, que se llama Fosfoneuromax, que es Ajá, como una combinación entre uno y qué sé yo. sí. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Porque ya todos querían comprarlo, porque estaba bien recomendada entre los pacientes. Si no mal no recuerdo, eso lleva un complejo de las vitaminas B, el Sí, así es. fosfoneuromax, con algún Ujú. otro aminoácido. Sí, realmente como revisamos, la mayor parte de las vitaminas B no tienen una evidencia contundente, nada más sería la vitamina B1 y yo pienso que podemos sustituirla por separado. ¿Para qué voy a tomarme el grupo de complejo B? Puedo ir sobre las que necesito en mi enfermedad, sobre todo tomando en cuenta que esos medicamentos pueden afectar la efectividad de mi tratamiento de base, que eso no lo debe ser algo de peso, ¿no? Que el fingolimod o el interferón, el que yo esté tomando, no tenga ninguna alteración en su metabolismo, pudiera ir sobre las vitaminas por separado, que eso lo podemos conseguir en cualquier tienda de vitaminas, sustituir la B1, tomar el B12, tomar el ácido fólico y no un complejo que no sé cuál va a ser el efecto en el metabolismo de mi medicamento. Así que en ese sentido le recomendaría eso. Sí, Un recomienda comentario, primero hacernos el examen para ver en qué vitamina estamos Sí, bajos sí, y luego eso es lo otro. comprar. Claro, claro. un comentario, Mili. Adelante, doctor. El asunto es que hay muchas personas que creen que mientras más letras del abecedario tomen, se van a sentir mejor. Entonces viene uno que toma A, B, C, D, E, F y creen que porque tomas el abecedario completo vas a estar mejor. Eso no siempre es cierto. Uno debe individualizar, igual que cuando haces un tratamiento, debes individualizar al paciente que requiere esta o esta otra vitamina. Porque en términos generales hay suplementos vitamínicos que vienen con múltiples cantidades de vitaminas que se utilizan regularmente. Uno la recomienda en personas mayores porque usualmente su alimentación no les suple de todo esto, pero esas combinaciones usualmente vienen en concentraciones muy bajas de estas vitaminas. ¿Ok? Te dan tal vez los requerimientos mínimos diarios o menos de los requerimientos mínimos diarios. Entonces eso tiene que complementarse con la alimentación. En casos de esclerosis múltiple, lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, la vitamina D es un estimulante de la inmunidad, o sea, mejora inclusive la parte de inmunidad. Entonces tratamos de que nuestros pacientes con esclerosis múltiple tengan un nivel adecuado de vitamina D. Y como bien dijo la doctora Fletcher, el hecho de que vivamos en Panamá y haya mucho sol la mayor parte del año, pero que todo el mundo, las mujeres todas andan con bloqueadores solares, no sé qué, usas gorra, entonces manga larga, y todo eso disminuye la capacidad que tiene de formar vitamina D en tu organismo. Y por eso la pedimos. Y nosotros, muchos de ustedes han tenido exámenes que le hemos pedido vitamina D, ácido fólico, B12, porque son vitaminas que es importante y cuando las reemplazamos la vitamina específica que creemos que debe ser necesaria, ¿no? Entonces no es porque te tomes todo el abecedario vas a estar mejor, ¿ok? También hay que individualizar lo que hay que tomar. Ok, veamos las preguntas. Creo que como ya terminó las diapositivas y demás, podemos todos prender la cámara, no el micrófono, porque entonces no nos vamos a escuchar. Hola, Sino, tengo una preguntita, disculpa, estoy en la calle, estoy en el carro, y quisiera hacer una consulta rapidito, si me dejan, porfa. a ver, Andy, ¿cómo no? Ok, yo he leído de la alcalinización del cuerpo que ha tenido buenos resultados en pacientes con esclerosis. ¿Qué tan cierto es eso de alcalinizar el cuerpo en pacientes con este diagnóstico? Sácalo, que si algo allá se dé cuenta cuando me diga. ¿Y él quiere Deja lanza? apagar el micrófono para que te puedan contestar. Pero es nada más para saber. ¿Me escuchó la pregunta? Sí, te escuché la pregunta, pero debes apagar el micrófono para que te conteste. Sí, esa es una pregunta para la doctora Fletcher.
Bueno, esto de la alcalinización del cuerpo lo están queriendo recomendar no solo para esclerosis múltiple, para múltiples, incluso hasta para el coronavirus, estaban un grupo diciendo que había que tomar un vinagre de manzana para alcalinizar el cuerpo y realmente son recomendaciones homeopáticas que no están aprobadas en ningún tipo de enfermedad, ¿no? Y basados en lo que se estipula que debe ser la salud sistémica, ¿no? Esta revisión que hice no hablan nada de la alcalinización del cuerpo en esclerosis múltiple, y yo pienso pues esto, que es más de lo mismo, ¿no? De querer buscar, no estoy en contra, el que quiera hacerlo, pero si yo también, por lógica, cambio el pH del sistema, puedo alterar también, volvemos a lo mismo, el metabolismo de de los medicamentos que yo estoy tomando. Entonces, eso sí tampoco se sabe hasta a ciencia cierta hasta dónde yo voy a alterar la efectividad de mi tratamiento. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Eso sería lo que te puedo comentar de la alcalinización. No sé el doctor Pensadón si ha leído algo de esto. Gracias. Bueno, sí he leído algo, pero nada científico, ¿no? O sea que eso no tiene una base científica ni tiene una base sustentable para eso. Recuerden que cuando aparecen comentarios en internet o cuando en las redes sociales, hay que verlo con mucho cuidado. No todo lo que se transmite, más yo diría que más de la mitad de lo que se transmite en redes sociales y en internet no son reales o no son válidas, porque uno debe investigar antes de empezar a hacer cosas que no tienen sustento. Alcalinización del cuerpo no tiene ningún sustento hoy en día. Yo siempre digo a mis pacientes, si usted quiere hacerlo, si usted se quiere guindar boca abajo y quedarse así porque alguien le dice que eso le va a dar más sangre a su cerebro, hágalo, pero eso no está identificado como un remedio, como un tratamiento, ¿no? Lo importante es que dentro de las decisiones que se tomen, no vaya a haber una decisión que afecte su enfermedad o que afecte el manejo o el control de sus medicinas o que afecte la función de sus medicamentos. Entonces es importante antes de tomar una decisión eso, consultarlo con su médico para saber su recomendación, ¿no? Gracias. Hola, Mili, yo tengo una consultita, yo estoy en la calle también, pero estoy escuchando. Mira, hablé con Braulio, mi hija me compró ese suplemento Fosfo Neuromax. ¿Es bueno, doctora? Sí. Acabo de hacer la pregunta. La doctora, si le quiere volver a contestar. Sí, estábamos hablando que hasta donde yo recuerdo el Fosfo Neuromax, es un medicamento que tiene de las vitaminas del complejo B completas y otros aminoácidos que si bien que si vimos en la revisión de cada una de esas vitaminas yo debo llegar a dosis que son dosis altas. Este Fosfo Neuromax no la contiene, entonces, y además tiene vitaminas no necesarias. Si yo necesito alguna de esas vitaminas, tendría que suplementarla en forma individual. Entonces, habría que hacer un nivel en sangre de todo el panel de vitaminas y ver cuál yo necesito. No sé si me escucharon porque tuve como un problema de conexión. Sí, se pausaba. No, Se pero pausaba. sí se escuchó y me parece que quedó claro porque es la segunda vez que lo responde y Sí, dice que, sí, que pero lo mejor es sí entendí, hacerse la sí prueba. entendí. Lo mejor es hacerse la prueba Gracias. y ver qué vitamina hace La falta. prueba y ver. Sí. Exacto. Voy a ver los exámenes. Y de necesitarla definitivamente que va a tener que ser sustitución individual porque la dosis de cada una de ellas que tienen esos compuestos es mínima, como decía el doctor. No, si yo tengo una patología en déficit de una vitamina, no, con esa pastilla no la voy a poder sustituir adecuadamente. Gracias. Gracias. Póngalo a la orden. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Sí, no, yo tengo otro rapidito.
Dime, a ver. El oxímetro, doctor, que es el que mide, hablando del coronavirus, que es el que mide el oxígeno en la sangre, yo vi que lo daban en un kit que daban en el seguro. ¿Qué tan viable es esto para los asintomáticos, el oxímetro? Quisiera saber más de eso, a ver si me puede explicar, por favor. Sobre el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso es un aparato muy útil, sobre todo en el control de la oxigenación. El oxímetro de pulso lo que determina es tu cantidad de oxígeno, más bien tu porcentaje de oxígeno en el organismo, y eso se determina cuando tú te colocas ese aparatito en el dedo, porque el sensor determina ese porcentaje de oxígeno. Normalmente, una persona sana debe tener respirando al aire ambiente sin estar poniéndose oxígeno ni nada de eso, sino como estamos nosotros ahora mismo, debe tener una saturación de oxígeno por arriba de 96, normalmente, siempre y cuando no tenga una enfermedad pulmonar como un asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algo que afecte tu oxigenación. Entonces, en una persona normal debe tener una oximetría por arriba de 96. Lo que ha ayudado al oxímetro de pulso en el COVID es que puede detectar rápidamente cuando baja esa oxigenación, que implica que hay una afección de los pulmones. Entonces se ha determinado que el paciente que tiene sospecha de COVID o que tiene un COVID confirmado, la saturación del oxígeno es un seguimiento muy importante, porque si vemos que de estar en límites normales, arriba de 96, y en el transcurso de la evolución de los días baja a 96, baja a 95, baja a 94, 93, es una señal de alarma de que los pulmones pueden estar comprometidos y ese paciente tiene que verse más rápidamente o tiene que irse a un hospital para ser atendido. Entonces, el oxímetro de pulso es muy útil en esos casos especiales, porque determina tempranamente, muchas veces antes de que el paciente sienta que se va a agitar o que tiene algún problema respiratorio, el paciente puede detectar los cambios que ocurren en su oxigenación y puede acudir más rápidamente al médico. Un asintomático, doctor, ¿le pasa lo mismo o un asintomático simplemente se le queda el oxígeno en la sangre a un nivel alto? Un asintomático no debe tener problemas pulmonares y va a tener su oxigenación normal. Su nivel es arriba de 96%. Okay. Súper, gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, también tenemos preguntas acá en el chat. Preguntan que si sería bueno en este momento cambiar de medicamento. O sea, como una paciente que necesite cambiar de medicamento justo en este momento. Ok, depende de la indicación para cambiar el medicamento. Si la indicación no tiene suficiente peso, por ejemplo, una paciente que tiene recaídas en este momento, el tratamiento de elección para una recaída aguda es aplicarle corticoides, se le pone intravenoso y vemos la respuesta del paciente. Incluso para cambiar medicamentos hay ciertos criterios. No a todos los pacientes se les cambian los medicamentos por alguna situación particular. Deben tener alguna recaída importante, deben tener alguna progresión o deben tener cambios en la resonancia. Creemos que cuando hay una indicación para cambiar de medicamento hay que hacerlo y hay que hacerlo tempranamente. En estos momentos de pandemia, inclusive, si hay razones médicas importantes para cambiar de medicamento, se puede hacer y se debe hacer, ¿sí? No podemos seguir dejando al paciente que tenga manifestaciones clínicas o que tenga deterioro neurológico y esperar a que termine la pandemia para poder hacer el cambio de medicación, porque esto puede demorar mucho tiempo y el paciente puede desarrollar un problema permanente. Entonces, si es necesario y si hay razones médicas, se debe cambiar el medicamento a lo que el médico considere. Ok, gracias, doctor. La otra pregunta que tenemos es sobre la reacción que se da en la piel donde se inyectan. Me imagino que son interferones, que se pone como dura la piel donde uno se inyecta. Sí, esas son reacciones inflamatorias locales que se presentan en ciertas áreas de la piel y en ciertas poblaciones. Hay personas con piel muy blanca donde cuando se
inyectan, se le forma un moretón, se le pone roja, y hay otras personas en las que la reacción es diferente. En vez de ponérsele roja y dolorosa, lo que hace es que se forman como aquí manifiestan como una masa dura en la región de la inyección. Lo que hay que hacer con eso es básicamente cambiar el sitio de inyección, hay que rotar los áreas de inyección, sobre todo los interferones, utilizar algunas veces el abdomen, utilizar los muslos, donde haya donde haya más grasa, donde tengamos más grasita. Por ejemplo, si tenemos grasita en las llantitas, pues entonces aquí es donde uno pudiera inyectarse para disminuir estas reacciones. Y duele menos cuando te inyectas en la llantita. Así es. Así es. No sé si tienen más preguntas. Me parece que Carla había puesto que tenía una pregunta. Quiero hacer una pregunta al doctor. Después del coronavirus me ha quedado, yo no sé si es la secuela que me quedaron del coronavirus, pero ahora tengo la pierna derecha más caída, no la puedo levantar, la arrastro más. No sé si fue por la fiebre, no sé, pero eso es lo que me ha afectado después de eso. Y entonces quisiera saber, eso es lo que me tiene un poquito preocupada, que la pierna no la puedo levantar casi nada. Bueno, si usted tuvo coronavirus, no necesariamente por el coronavirus, aquí yo creo que el factor importante fue la fiebre. Sabemos que la fiebre es un factor que puede hacer que la enfermedad se reactive, tenga un curso un poco diferente. Cuando hay hipertermia, o sea, cuando la temperatura sube, por alguna razón, se hace más susceptible a un deterioro de la esclerosis múltiple. Incluso eso se le ha puesto un nombre, el signo de Uthoff, que cuando tienes fiebre te sientes peor, te sientes más débil, o sientes que la pierna te pesa más, o sientes que tienes alguna situación con este sentido. Eso usualmente es recuperable. Una vez que pasa la fiebre, una vez que pasa la sintomatología, la persona vuelve de nuevo a la normalidad. Es posible que si después del coronavirus haya sentido un cambio en su estado neurológico, como la pierna un poco más pesada, y esto puede ser que haya habido alguna manifestación que no haya sido totalmente recuperable. Si eso es así, hay que evaluarte para ver si lo que has tenido ha sido una recaída o si has tenido pues un efecto de algún otro tipo. Pero ahora mismo sería importante saber si lo que has tenido no fue una recaída de la enfermedad a raíz de la enfermedad del coronavirus. Ahora, no es que el coronavirus te lo produzca, pero sí las complicaciones propias de haber estado con fiebre y de haber estado enferma, ¿no? Claro. También Sí, eso puede. No. Esto también, disculpa, Mili, también estoy tomando un medicamento que cuando la última conferencia, última reunión que tuvimos era que el doctor que nos dio la charla, pues, podíamos tomar un complemento que es L-carnitina, no sé cómo, y yo estoy tomando esa. Yo no sé si la puedo seguir tomando, que ya tengo 15 días de tomándola. Bueno, yo puedo decir algo allí, la L-carnitina es para la fatiga. Pudiera incluso utilizarse en sustitución de la mantadina. Si la mantadina no funciona, la L-carnitina tiene estudios en fatiga, así que puede tratarla, no debe haber ningún problema. Fijarse en la dosis, si es la dosis adecuada. Solamente sería eso. Ok, doctora, gracias. Sí, la tomé, ya hace 15 días la estoy tomando. Dime, después del coronavirus también yo tenía fatiga, pero me da más fatiga. Nada más hago caminar un poquitito, porque puedo caminar y quedo cansadísima, que tengo que sentarme. Claro que el efecto de estos medicamentos de sustituciones es a largo plazo, o sea que habría que usarlo más tiempo para ver un efecto. 2 semanas probablemente no sean suficientes, ¿no?
Acá, gracias doctora. Acá preguntan sobre los suplementos de proteína líquidos. ¿Cómo proporciona mejoría a la esclerosis múltiple? No hay estudios con proteínas líquidas. La proteína sería más que nada en pacientes desnutridos, pacientes que tienen dificultades para la alimentación y queremos hacer un aporte extra de proteínas, pero que las proteínas no tienen estudios en mejoría de la enfermedad. Realmente no. Gracias, doctora. No, y este paciente que lo pregunta no está desnutrido, yo lo conozco. De acuerdo, Okay. estoy de acuerdo, doctora. Bueno, más preguntas, si tienen más preguntas, es un momento, no me pregunten cuando se vayan los doctores porque no les voy a poder contestar. Tengo una pregunta, Mili. Dale, Cintia. Ya, bueno, saludos al doctor Benzadón y muchas gracias por la exposición. Y la pregunta es para la doctora Fletcher. ¿Qué opinión tiene ella sobre el uso de probióticos como suplementos dietéticos? Para nosotros, para pacientes con esclerosis múltiple, porque se da como mucha publicidad, pero Sí. no sé. Sí, hoy en día el tema de la microbiota y que es las bacterias que tenemos en el intestino, están asociándose mucho a enfermedades inmunológicas y sí hay estudios que han demostrado cierta efectividad en cuanto a estabilidad de la enfermedad en la esclerosis múltiple. De usarlos, ver la dosis también recomendada según la marca y que sea de lactobacillus, que los lactobacillus son los que más estudiados están en esclerosis múltiple, porque parece sí mejorar la parte inmunológica en la enfermedad, ¿no? Fortalecerla y no disminuir la autoagresión. Entonces, teniendo una microbiota estable. O sea que sí sería bueno poder la sustitución. Ok, listo. Muchas gracias. Y en este caso, doctora, en este suplemento que usted sí recomienda, ¿cómo puede saber uno si uno está alto o bajo? O de pronto uno no lo necesita. Sí, el tema de la microbiota y los probióticos, ahí no vamos a saber, no hay un examen de si estamos altos o bajos, ¿no? Se cree que está alterada la microbiota por el hecho de tener el diagnóstico de esclerosis múltiple, y esos son efectos teóricos que todavía no está demostrado, y por la manera en que hemos comido, que haya muchos alimentos en la dieta que lesionen la microbiota intestinal. Es un efecto teórico, ¿no? Pero no hay manera de demostrarlo, porque será un análisis de heces, que eso no se hace en el país, no se hace, y en muchos otros lugares lo que se hace es en centros de investigación. En el análisis de heces uno pudiera saber qué bacterias que deberían estar normalmente en el intestino yo tengo menos o tengo más, y así seleccionar el probiótico, pero en nuestro medio no hay manera de hacer eso, ¿no? Sino lo que les puedo recomendar ahí es buscar un probiótico que tenga lactobacillus, que no sea a base de otros, porque si se van a fijar en la farmacia, cuando uno lee atrás hay diferentes tipos de bacterias, ¿no? Si buscar el que tenga lactobacillus. Pero a ciencia cierta, ¿qué está pasando en nuestro cuerpo? No hay manera de verlo acá, en Panamá, pues, no hay manera de hacerlo. Para responder un poquito lo que dice la doctora Fletcher, el asunto es que, por ejemplo, los lactobacilos los usamos con más frecuencia después de cuadros diarreicos o después de recibir antibióticos por algún tiempo para alguna infección y que creemos que eso puede alterar nuestras bacterias intestinales. Y entonces utilizamos los lactobacilos para regularizar esa flora intestinal normalmente. Recuerden que nuestros intestinos están llenos de bacterias, multiplicidad de bacterias, miles de bacterias, pero esas bacterias no nos hacen daño, o por lo menos creemos que no nos hacen daño. Cuando se hace tratamiento que afecten esta microflora intestinal, entonces puede haber un desbalance. Ahora mismo la microbiota intestinal se está estudiando y todos los estudios están a nivel de trabajo de investigación, ¿no? O sea, no tenemos ahora mismo una recomendación muy específica de qué hacer o qué no hacer con algún probiótico en especial. Pero bueno, se puede utilizar
principalmente que sean a base de lactobacillus, y sobre todo si tienes algunas manifestaciones gastrointestinales, si tienes algún tipo de cambios en tus hábitos de evacuación, flatulencia, o sea, tener muchos gases muy frecuentemente, puede ser que ayuden, y la recomendación sería utilizarlo por un corto tiempo, ver si hay algún cambio, y si no sientes ningún cambio, pues probablemente no te van a servir de mucho. Muchas gracias. Eso también es importante, perdona Mili, esto de usarlos por corto tiempo. Se recomienda, por lo menos los gastroenterólogos, usarlo un mes de una marca del que uno seleccione y descansar un mes y puedes volver a tomarlos, porque si no también creas una sobrepoblación de bacterias que no va a ser positiva, ¿no? Puede haber distensión abdominal y entonces cuadros diarreicos por sobrepoblación de la que tú estás suministrando. Así es. Sí, claro, eso ya sea otra pregunta, que si uno pudiera, de pronto era posible excederse y las consecuencias que pudieran tener. Quería saber ahí mismo ya para quedar clarita, porque ahí dice que se pueden tomar como 3 cápsulas diarias, pero estaría bien si solo se toma una, como para empezar. O debe ser más, o cuál debe ser la dosis diaria. Del probiótico que usted está usando. Del probiótico que tenga lactobacillus. No, debería yo no lo tomar. He usado porque yo lo compré y lo tengo cerrado, pero no me Ajá. Ahí habría que ver los billones de unidades transformadoras. Eso, ellos recomiendan las 3 cápsulas, pero basada en la cantidad de más de 100.000 colonias. Entonces, habría que ajustarlo dependiendo de la concentración. Si se recomienda ahí en la caja 3, debería usar los 3, porque si no estaría tomando incluso menos de lo necesario. Entonces, como que usando mal el medicamento. Porque eso se recomienda, es por la concentración de las colonias que tiene cada tableta. Ok. Voy a intentar. Gracias. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Veo que ya se detuvieron las preguntas. Interesantísimo, como siempre, haber conversado con ustedes. Ojalá que lo podamos volver a hacer. Si se dan cuenta, llegamos a un prime time de casi 50 personas. Y un sábado en la mañana, yo que tengo experiencia haciendo reuniones con pacientes, le digo la verdad, y yo, bueno, mira, sábado en la mañana nunca se me ha ocurrido, porque yo digo, el sábado la gente quiere dormir, y yo, bueno, pero si los doctores me dieron el sábado, tengo que ser el sábado, y aunque seamos 10, pero ahí vamos a estar. Pero ya ven que no, los pacientes sí están interesados, sí quieren seguir aprendiendo, y siento que fue súper interesante todo lo que dijeron. De verdad que vale la pena. Esto es la muestra de que vale la pena seguirnos viendo, y nada, como siempre, de parte de la asociación, agradecerles esa disposición que siempre tienen para colaborar con nosotros. Pues nada más que gracias, y a los pacientes también, gracias por siempre estar, por aprovechar estos momentos. Es para ellos, finalmente todo esto es para los pacientes. Así que si se quieren despedir, para despedir la conexión, todo lo bueno tiene que terminar. Bueno, muchas gracias, Mili, y a todos por la asistencia. Espero que haya sido de provecho. A mí sí me parece que los sábados en la mañana es un buen momento, porque ya todo el mundo ha terminado su estrés de la semana, y podemos hacer estas charlas tan productivas. Así que, bueno, espero estar con ustedes más adelante, y que pasen un lindo día. Es la mejor comida italiana. A la administradora Mili, siempre gas. Ya una vez superados los problemas técnicos, creo que ha sido una reunión muy interesante, muy productiva, muy buena, para compartir con todos ustedes, tanto la AMPEMUFA como la Asociación Panameña de Neurología y la Caja de Seguro Social y sus médicos, pues estamos pendientes de ustedes para sus consultas, para sus necesidades, y para apoyarlos
en todo lo que sea necesario. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Emilia, por haber tenido esta iniciativa y que pasen un excelente fin de semana y unas fiestas patrias muy bonitas. Hasta luego. Gracias, doctores. El video queda en el canal de YouTube. Así es que ahí podrán seguir aprendiendo todos. Cada vez que quieran van a poder volver a ver este video. Un par de días ahí estará en el canal de AMPEMUFA. Gracias, doctores. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor Pensadón, gracias, Mili, gracias, doctora Fleischer, por esta reunión que para la orden, hasta luego. Muchas gracias. Dios lo bendiga. El doctor que pase un feliz días patrio. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a los doctores y a Mili. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Chao a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.